cordial saludo. Estamos en Encuentro Libertario. En esta ocasión nos acompaña una mujer sumamente valiente que ha entregado gran parte de su vida y de sus actividades a esta labor que vamos a estar platicando y que tiene que ver con los derechos humanos, con buscar la justicia para aquellos que muchas veces no tienen voces. Nos acompaña Tamara Sujú. Ella es abogada y especialista en derechos humanos, es directora del Centro CASLA, con sede en República Checa. Tamara, un honor, un gusto, muchas gracias por estar aquí. Hola, bueno, buenos días allá. Muchísimas gracias, Eduardo, a ti por invitarme a tu programa. No, muchas gracias a ti, Tamara. Vamos comenzando con un punto que es muy importante para los libertarios que están aquí en México, para los libertarios que están interesados en el tema de la deshumanización, el de los derechos humanos. ¿Podrías comentarnos un poco qué es CASLA, a qué se dedica CASLA, cuál es la relevancia que tiene, pues, para todos los que buscamos la libertad? Mira, el Instituto CASLA es un instituto creado o fundado por varios, como yo le digo, por mis jefes, por distintas personas de distintos países con sede en República Checa, con grandes, para mí son grandes personalidades, como por ejemplo un exministro de Václav Havel, que es Iván Pili. Está Fredo Arias, que es mexicano, está Carlos González, que es chileno. Es decir, es un instituto que se encarga de servir como think tank sobre el democracias en el mundo, y además de eso, pues yo llevo, en este caso, el Observatorio de Derechos Humanos para América Latina, ¿no? A mí me toca quizás enfocarme más en la parte de los países no democráticos de América Latina o los que tienen déficit en sus democracias. Y bueno, nos dedicamos a hacer observaciones, informes, a ayudar, a asistir, a defender a víctimas de violaciones de derechos humanos en el continente, y sobre todo enfocado a Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿no? Que son los países que no son democráticos. Muchas gracias, Tamara. Y justamente para ahondar en esta gran labor que realizas y que es muy importante señalar, podríamos comentar que hay muchas voces silenciadas, hay mucho autoritarismo por parte de fuerzas políticas o de grupos que se asumen dentro del poder. ¿Podrías explicarnos qué es un crimen de deshumanización y cómo podemos identificar este tipo de abusos de autoridad que tienen consecuencias sobre una población civil? Mira, crimen de lesa humanidad es uno de los crímenes que están señalados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y es un crimen que va contra es aquel que es tan grave que lesiona al ser humano, que lesiona a toda la humanidad, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, el exterminio, las detenciones arbitrarias, las torturas, la violencia sexual. O sea, hay una serie de crímenes que son catalogados como crímenes de lesa humanidad, y que para ser crímenes de lesa humanidad necesitan ser sistemáticos dentro de periodos de un gobierno o de una época, ¿no? De un contexto histórico. Es decir, deben ser inducidos, producidos y sistemáticos, o por parte de un gobierno o de un grupo de personas, o un grupo irregular, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de lo que es un crimen de lesa humanidad, que tenga esas características y que no prescriben, porque en todos los países que forman parte del Estatuto de Roma, porque no están todos, se sabe que ese crimen no prescribe, y eso es otra de las cosas más importantes. Si tú no lo puedes denunciar hoy, puedes denunciarlo en 10 años, en 15 años, porque esos crímenes no prescriben. Tiene Muy que bien. ser una política, en el caso de los estados, una política inducida para que ese crimen se produzca una y otra vez en términos de tiempo, ¿no? En el caso de Venezuela, por ejemplo, la represión, la persecución ha sido sistemática desde la época de Chávez, y la comisión del crimen de, por ejemplo, de la tortura y de la detención arbitraria ha sido desde el año 2002, ¿no? Muy bien. Eh, en este aspecto, Tamara,
¿qué características tendrían estos crímenes en específico? Porque, digamos, ¿cómo podemos distinguir un crimen que atenta justamente contra esta dignidad humana a que sea como tal una sistematización? ¿Cómo podemos reconocer la sistematización en la realización de estos crímenes por parte de estos grupos en el poder? Cuando es política de Estado, es decir, cuando tú estás cuando tú vives en un Estado, en un país donde no se respetan los derechos humanos y se violan de forma sistemática, por ejemplo, contra una minoría, por razones de raza, de religión, por pensamientos políticos, por discriminación, es decir, dependiendo de cuál sea la represión, la forma de reprimir de ese gobierno a ese grupo de la sociedad civil, ¿no? En el caso de Venezuela, lo identificas porque la represión es contra toda la sociedad civil, no es solamente contra la oposición, es contra todos los venezolanos, porque tú le estás violando a los venezolanos sus derechos básicos, el derecho a la vida, a la integridad física, el derecho a pensar diferente, a disentir. Es decir, hoy en día, en este momento, si tú me preguntas, hasta los que son de seguidores del chavismo, que en este momento están protestando porque no tienen gasolina, porque no tienen medicinas, porque no tienen luz, agua, gas, etcétera. Si salen a protestar, los reprimen, los persiguen y los detienen. Entonces, tiene que ser una política de Estado de persecución sistemática contra un grupo o contra toda la población civil para que sea considerado un crimen de lesa humanidad. Tremendo. Investigando un poco al respecto, muchos de estos crímenes tienen que ver con algo tan terrible como lo que es la tortura. La tortura que no solamente despoja de toda dignidad al ser humano, sino que la deja maltrecha y muchas veces con consecuencias pues para toda la vida, y no solamente para el que padece la tortura, sino para los que están alrededor. Eh, Hablar de estos temas es hablar de aquello que es incómodo, aquello que muchas veces no queremos ver, pero que gracias a ti y a estas organizaciones como la que formas parte, como CASLA, da la oportunidad justamente de mostrar aquello que para muchos es incómodo. Sería quizá muy atrevido, eso te pregunto, si podrías decirnos en qué consisten en gran parte de estas torturas o mecanismos de coerción de la libertad que se llegan a emplear en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Mira, los patrones de tortura que nosotros hemos denunciado en la Corte Penal que se han ejecutado en Venezuela se parecen muchísimo a los aplicados en Nicaragua y a los aplicados en Cuba. Incluso más adelante te puedo hablar de la denuncia en la Corte Penal que hice a Cuba, porque Cuba, los funcionarios cubanos, el régimen cubano, no el pueblo cubano, el régimen cubano está involucrado en crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ¿no? Las torturas las hemos clasificado según los patrones, porque también los patrones han sido sistemáticos y con una diferencia o quizás con algún cambio desde el año 2018 en adelante hasta el día de hoy, en donde el creciente malestar social que hay en Venezuela ha hecho que aquellos que son disidentes, que son acusados de conspiración, de rebelión, reciban torturas terribles, es decir, torturas quizás que nosotros no habíamos documentado, y yo he documentado torturas, Eduardo, desde el año 2002 en Venezuela, porque la tortura en Venezuela, la persecución sistemática y la represión empezó con el primer quinquenio de Chávez, ¿no? Entonces, este cambio se lo dedico o está indicado justamente por el descontento social en que siendo que está creciendo cada día más la impopularidad de Maduro y ha hecho que de alguna forma las torturas sean más sofisticadas, con herramientas, con centros de tortura construidos para esto y además con la intervención de funcionarios cubanos. Te puedo hablar de, por ejemplo, los colgamientos
cuelgan a las personas con los brazos atados hacia atrás o adelante. Cuando los cuelgan con los brazos atados atrás, por supuesto viene la dislocación de los hombros, ¿no? Porque a ti te están colgando de esta manera. Los ahogamientos en tobos de agua, donde te meten la cabeza varias veces, incluso en un tanque de agua de un edificio, donde te meten y te ahogan hasta que te desesperas y te sacan. Asfixias con bolsas plásticas con productos tóxicos dentro, como polvo de gases lacrimógenos o insecticidas que te ponen en la cabeza para asfixiarte. Hay personas que han sido, le han introducido agujas en las uñas, les han abierto agujeros en los dedos de los pies para meterles cables de electricidad. Hay personas que son colgadas durante días en vigas y en esos los golpean, los electrocutan, los asfixian, les echan agua fría para ponerles electricidad. Se están utilizando centros clandestinos que no son los centros de detención de las policías de inteligencia, casas que han entregado de expropiaciones, por ejemplo, y ahí se están torturando sin que nadie sepa que esas personas están ahí en esos centros clandestinos de tortura. Y de los cambios que hemos visto del 2018 en adelante, está, por ejemplo, el uso de sustancias tóxicas inyectadas, drogas inyectadas o drogas puestas en las heridas sangrantes para que las personas a las que están interrogando drogadas, una vez drogadas, den declaraciones, digan lo que ellos quieren, por ejemplo, ¿no? El uso de la tortura blanca, que está implementado desde que descubrimos, por ejemplo, una cárcel en Venezuela que se llama La Tumba, que estaba a 5 pisos por debajo de la tierra, enterrada bajo tierra, ¿no? Donde la luz blanca permanece prendida las 24 horas del día, donde el aire acondicionado estaba a 8 grados centígrados y los presos se morían de frío, se les agrietaba la piel, les sangraba la piel del frío, donde permanecían encerrados las 24 horas del día en celdas de 2x1, que miden 2x1, donde tú no te puedes mover, no te puedes estirar, no podías hacer absolutamente nada, sin libros, sin nada que observar más que paredes blancas, y entonces tú no ves colores, y llega un momento en que pierdes, no tienes noción del tiempo, del día y la hora, y no hay nada que le angustie más a una persona que no saber en qué momento está viviendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, te quedabas dormido y no sabías si habías dormido 1 hora, 10 minutos, ya era el día siguiente, te vuelves loco porque no sabes, no puedes llevar el día a día, tu día a día normal, ¿no? Las torturas blancas son aplicadas en todas las cárceles venezolanas políticas, donde hay presos políticos. En este momento, las cárceles políticas de la Policía de Inteligencia Militar y la Civil, como el SEBIN y el DGCIN, están llenos de más de 450 presos políticos venezolanos, militares, civiles, indígenas, que permanecen en celdas donde las condiciones son infrahumanas. En este momento, en el tema de la pandemia, totalmente aislados. Las familias tienen más de 3 meses, Eduardo, que no saben nada de sus familiares. La comida que le llevan se las reciben en sitios distantes a las cárceles y ellos no saben si están comiendo, si no están comiendo, si están en buenas condiciones. Imagínate ya las malas condiciones antes de la pandemia, ¿qué no les estará pasando en este momento en el cual nadie tiene comunicación con ellos, ¿no? A mí la información que me lleva es que han bajado hasta 15 kilos de peso en 3 meses por la deficiencia de la comida. Imagínate que no lo saquen en 3 meses a ver el sol, a tomar sol, a respirar aire natural. Los presos de la División de Inteligencia Militar, la Contrainteligencia Militar, están en sótanos, sótano 1, sótano 2, sótano 3, encerrados en celdas que han construido especialmente para incomunicarlos totalmente, que las llaman puertas Bachelet, por cierto, que tienen puertas Bachelet, que son puertas de acero con un huequito por donde le meten la comida, donde están en una celda de 2x2, 3 personas, con un water en el centro,
donde conviven 3 personas a las 24 horas del día, desnudos, con calor, es decir, terrible, ¿no? Porque además de la tortura física está la tortura psicológica, la tortura que todas estas personas están sufriendo dentro de esas cárceles, porque recuerda que hay militares de alto rango, hay generales, coroneles, comandantes, mayores detenidos en esas celdas que son maltratados y torturados por personas de menor rango, ¿no? Porque los amarran, los encapuchan y los torturan, los humillan, les tiran las comidas en el piso, o sea, los patrones que hemos denunciado son terribles. Además de eso, la violencia sexual. Nosotros como instituto denunciamos que los 2 últimos años, más aproximadamente el 80% de los casos de tortura denunciados tienen violencia sexual. Intentos de violación, amenazas de violación y violación contra mujeres y hombres, Eduardo. No importa la edad, pero contra mujeres y hombres. Es decir, el morbo en la detención no solamente va a golpearte, sino que además va a vejarte como mujer o como hombre, ¿no? Es algo tremendo, es algo contundente, es una labor demasiado osada el hacer público todo esto, es muy loable que existan personas como tú, como Casla, para dar voz justamente a aquello que muchas veces permanece oculto, permanece bajo la tierra justamente. Al estar investigando todo esto, al estarte escuchando, me viene a la mente esa novela de Orwell de 1984, donde torturaban a todas las personas que eran disidentes justamente a la ideología dominante o al autoritarismo que se empleaba. Es algo contundente, Tamara. Sobre este aspecto que mencionaste hace un momento, ¿tú consideras que el COVID-19 en estos momentos está dando la oportunidad a que estos sistemas totalitarios como existen en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua sean aprovechados justamente para emplear este autoritarismo y hacer una cacería de brujas? No tengo ninguna duda, Javier, de que el COVID-2019 ha ayudado a acelerar la represión en los países no democráticos de América. Es decir, en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua hemos observado y además hemos recibido denuncias sobre cómo se ha incrementado la represión, cómo se han incrementado las detenciones, cómo se han incrementado las desapariciones forzadas de personas, porque mientras el mundo está distraído, cada quien, cada país, sufriendo su propio horror con el tema de la pandemia, cómo salir lo mejor posible, a estos países en el cual se desconocen las cifras exactas, porque esas cifras que dan no se las cree nadie, ¿no? Bueno, yo diría que en el tema de Cuba no lo sé, porque a Cuba, pues una vez que cierra no va nadie, ¿no? Entonces es una isla, pues está más aislada, ¿no? Pero en el tema de Nicaragua y Venezuela es muy distinto. En Venezuela, todos los venezolanos saben que Maduro oculta las cifras reales de contaminación de la pandemia. Y es terrible porque médicos, Eduardo, que han salido a denunciar que han llegado casos a sus hospitales y no tienen los insumos para ni siquiera salvaguardarse ellos, para protegerse ellos, para poder atender a los pacientes, han sido detenidos. Más de 17 médicos en Venezuela han sido detenidos. Y los reporteros, los periodistas que informan sobre esas detenciones o que están informando en las calles sobre las protestas, por ejemplo, de gasolina hoy en día, son detenidos porque están documentando esto que está sucediendo, ¿no? Ha servido la pandemia para cercenar derechos políticos y sociales, es decir, tanto en Venezuela como en Nicaragua como en Cuba, le hemos seguido el camino de cómo aquellos que, por ejemplo, los escarcelados en Nicaragua, presos políticos que han sido escarcelados, los han vuelto a encarcelar, ¿no? Los han vuelto a meter presos por protestar. Presos que han regresado personas perseguidas que han regresado de Nicaragua a Nicaragua por las fronteras han sido detenidos también, ¿no?
la condición de los presos políticos dentro de las cárceles, por ejemplo en Nicaragua, donde se denunció hace una semana que por lo menos 37 presos políticos estaban posiblemente infectados de COVID, y que la noticia, más allá de que sacan a uno de los presos y los trasladan al hospital porque era el que estaba más grave, no se ha sabido más nada de ellos, Eduardo. No se sabe en qué condiciones están esos presos políticos hoy en día. Y en el caso de Venezuela, la denuncia sobre la situación actual de los presos políticos y en qué estado están, nadie la sabe, porque nadie sabe en qué condiciones están. Y en Cuba hemos observado también cómo hay presos nuevos del castrismo en esta pandemia, en lo que si no son los propios cubanos los que nos informan en las redes, nadie lo sabe, porque no tiene esa repercusión que pudiera tener por justamente el tiempo de la pandemia que estamos viviendo. Es decir, ¿qué sucede? Que las dictaduras han aprovechado el COVID para acelerar ese proceso de represión, acelerarlo de tal modo de, en el caso de Venezuela, acorralar a la oposición, encarcelar diputados, encarcelar disidentes, encarcelar militares, fingirse operaciones fulanitas de conspiración como una y otra vez, ¿no? La 500, debe ser la número 500 de conspiración de Maduro desde que llegó al poder, ¿no? Para meter presos, para encarcelar a militares, para perseguir a disidentes y bajo el manto del COVID decir que ellos tenían razón de que estaban conspirando contra ellos, de que Venezuela, la oposición está conspirando contra ellos y armar todo un show, ¿no? Para que en el mundo se distraiga el tema de la grave situación, de la grave crisis humanitaria que se está viviendo en Venezuela con el tema de las conspiraciones. ¿Qué es lo que pasa todos los días en Venezuela, Eduardo? Que cada día hay una noticia que opaca a la otra. Es decir, cuando tú dices que qué más puede pasar en Venezuela, siempre pasa algo más, ¿no? Pero algo más grave que lo que pasó anteriormente. Una noticia va tapando la otra y va tapando la otra y el venezolano se va sintiendo cada día que tiene primero menos voz, menos fuerza, menos esperanzas, ¿no? Y con todo lo que está sucediendo mundialmente, pues se siente que no es escuchado, ¿no? Que no sé cómo explicarlo. El día a día del venezolano es un día a día de sobrevivencia. El venezolano sobrevive todos los días, sale a buscar, aunque sea comida para darle a sus hijos, aunque sea comida sacada de la basura, Eduardo. El sueldo mínimo del venezolano hoy en día es $2 mensuales. Y el litro de gasolina, Maduro lo subió a casi $5. El litro. Es decir, pasamos de ser la gasolina más barata del mundo a tener la gasolina más cara del mundo en un país petrolero que tiene que traer la gasolina de Irán. Y además de eso, que no se me olvide hablarte del tema de Irán, porque es que todo esto ha hecho que nadie se fije en que no solamente le abrimos la puerta a los cubanos hace 15 años para que entraran a Venezuela, se metieran en Venezuela, invadieran todas nuestras instituciones y hoy en día sean parte del régimen. No, le estamos abriendo las puertas del país, puerta de América Latina y del norte, porque estamos en el medio de América, para que los iraníes entren, hagan su base, porque Chávez inauguró una base misilística en el año 2012, donde ellos están llegando con sus aviones y sus tanqueros, ¿no? Y además de eso, estén en nuestro sistema educativo militar, porque tengo declaraciones de testigos que dicen que en la Escuela de Operaciones Especiales de Fuerte Tiuna están dando clase a los militares y a los grupos de civiles cubanos e iraníes, ¿no? Imagínate, o sea, imagínate el caos en el que está Venezuela en este momento, donde el venezolano de a pie, el ciudadano de a pie,
solamente tiene mente para pensar en sobrevivir, mientras estos criminales arman todo un aparato encima para seguir reprimiendo, manteniendo el control de la sociedad con el miedo, a través de la detención, la tortura, la violación. Ellos han controlado de esta manera a la población, y con una oposición que se encuentra totalmente perseguida, yo diría que casi que desmantelada. Al equipo del presidente Guaidó lo han desmantelado 5 veces, le han metido a todas sus personas de alrededor presos. Cada vez que forma un equipo se lo meten preso, y no lo meten preso a él porque le tienen miedo a la respuesta internacional, ¿no? Pero al equipo que está alrededor sí se lo meten preso. Entonces le van desmantelando su estructura, ¿no? Eso es más o menos cómo se comportan estos regímenes en épocas de pandemia, ¿no? Es algo tremendo, contundente. Y ya que mencionas a los cubanos, recientemente aquí en México, hace un par de días, se acaba de aprobar la contratación de más de 500 médicos cubanos que van a venir a México supuestamente a ayudar en relación al COVID-19. Obviamente sabemos de estos comités políticos generados por los cubanos, estas brigadas cubanas que estuvieron en Brasil, que estuvieron en Bolivia, que están en Venezuela, que están en Nicaragua. Podemos ver esto como un síntoma muy delicado que se está viviendo aquí en México tras la llegada de estos supuestos médicos cubanos. Mira, Eduardo, a Venezuela llegaron en una oportunidad, o sea, llegamos a tener 100.000 Oh, cubanos en Venezuela. Hoy en día son 45.000 aproximadamente, de los cuales muchos de ellos dicen ser médicos, ¿no? Yo no tengo duda de que algunos sean médicos, pero otros son espías del G2 cubano, porque eso lo sabe hacer muy bien Cuba. Infiltrar a los regímenes democráticos, a los sistemas democráticos, meter a su gente una vez que están adentro, en el sistema social, y ver cómo viven, qué hacen, cuáles son las debilidades de esos sistemas democráticos que no son socialistas o amigos del socialismo, del bolivarianismo, como lo quieras llamar, ¿no? Es como experiencia de Venezuela, te digo que primero, ¿dónde están los médicos mexicanos? ¿O es que acaso México no tiene médicos? ¿No? Porque en Venezuela los médicos venezolanos fueron suplantados por médicos cubanos que eran mejor pagados al régimen cubano, porque a ellos le dan una miseria de sueldo, como si fue, como se ha denunciado en la corte, que hay organizaciones que han denunciado a Cuba por esclavitud de los médicos, porque son como esclavos, los mandan, se tienen que reportar y ganan una miseria, pero el 75% del sueldo se lo llevan para Cuba, para el régimen cubano, ¿verdad? Entonces los tienen paseando por todo el mundo, vendiéndolo como lo mejor que existen, cuando no tengo dudas de por el caso venezolano de que hay médicos que lo único que saben es mandar aspirinas para los tratamientos, ¿verdad? Y suplantan a tus médicos, a los médicos que han estudiado en tu país, que están mejor preparados que ellos, o tan preparados como ellos, pero yo estoy segura que están mejor preparados que ellos, para, de alguna manera, espiarte en el sistema de salud. Porque fíjate lo que está pasando en Venezuela. A todo aquel que es sospechoso de tener COVID-19 es llevado a un centro de salud donde están los médicos cubanos. Y ellos son los que determinan si tiene COVID o no tiene COVID. Y el mayor de los casos, todos tienen enfermedades respiratorias, ¿no? Por eso es que tenemos esa cuenta que tú ves que es irrisoria. Si tú ves el desarrollo del COVID en América Latina y te fijas en Venezuela, lo que da es risa. Por eso que ni siquiera la toman en cuenta como estadística, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿dónde están los médicos de México? Es que México necesita 500 médicos cubanos. Es que no puede
el Estado mexicano mejorarle el sueldo a los médicos mexicanos, mejorarle su sistema de protección, darles todo aquello que necesiten para protegerlos y para reivindicar el trabajo que están haciendo, en vez de traerse médicos de Cuba. Hay necesidad. ¿Cuántos habitantes tiene México? ¿Cuántos doctores bien preparados tiene México para estar pagando médicos cubanos que pueden ser lo que sea, pero no los necesitan, ¿no? Yo he visto cosas en México, he visto en las redes a médicos, por ejemplo, quejándose de que no tienen protección, que no están bien protegidos, exigiéndole al presidente de México que políticas públicas o como ustedes lo llamen para atacar el COVID a tiempo, criticando las políticas de la presidencia, de lo tarde que atacaron el COVID, porque tenían a un presidente llamando a la gente a la calle, a salir a comer, a mejorar la economía, abrazando niños en mítines, ¿no? Cuando el COVID estaba en pleno proceso y hoy tienen unas cifras altísimas y la curva va para arriba, ¿no? Entonces, la irresponsabilidad, él la quiere tapar con supuestos médicos expertos que se trae de la isla, ¿no? O esos médicos van a suplantar las denuncias de los médicos mexicanos de decir la verdad de lo que está pasando en México. Porque si le van a dar a los médicos cubanos, como lo ha hecho Maduro en Venezuela, la voz de qué decir, de cómo va la pandemia, lamentablemente México está mal, ¿no? O sea, yo espero que el Ministerio de la Salud, que el gremio médico no permita que unos médicos cubanos los suplanten y les tomen y sean la voz de lo que les está sucediendo allá, ¿no? Sí, es un síntoma, es un escenario sumamente complicado porque sí se presta justamente a otra posibilidad como la que comentas, Tamara. Retomando un poco la cuestión de las víctimas que padecen estos infortunios. El concepto de víctima puede entenderse de una manera muy amplia. Aquellas víctimas que murieron por estas atrocidades que comentas, aquellas víctimas que sobrevivieron y quedaron marcadas para toda su vida. Pero ¿qué pasa con esas otras víctimas que en una manifestación colectiva son heridas por algún proyectil, que quedan lisiadas? Estas víctimas que fueron heridas en el cuerpo, pero también en el alma. ¿Qué pasa con este gran sector también de la población que se ve padeciendo estos infortunios? Sí, mira, nunca sabremos, Eduardo, cuántas personas en Venezuela han sido heridas de bala en las manifestaciones. Es decir, nadie lleva la estadística de cuántos venezolanos fueron heridos de bala desde el año 2013 en adelante en las manifestaciones contra Maduro. Hay personas que han quedado parapléjicas, personas que han perdido un brazo, una pierna, personas que han quedado incluso desfiguradas. Hay por lo menos, hay un estudio de una universidad, que es la Universidad de Mérida, que dice que más de 20, creo que hablaban de 27 venezolanos perdieron la vista por disparos en los ojos, ¿no? Nosotros conocemos casos de jóvenes venezolanos que quedaron parapléjicos del cuello para abajo y que han muerto en el transcurso de los años porque pues no murieron en el momento, pero murieron después. Y miles, o sea, son miles, ¿no? Son miles de heridos, miles de personas que fueron heridas con balas de perdigón, con balas de plomo, incluso aquí donde yo estoy hay unos que tienen todavía las balas dentro, ¿no? Las balas dentro del cuerpo que no se las han sacado porque consideran los médicos que no es necesario o cosas por el estilo, ¿no? El día de mañana, cuando salgamos de este régimen criminal y se cuente la historia de Venezuela, yo creo que se va a saber lo macabro que era el régimen y cómo atacaba a la sociedad civil. No le importaba, en las manifestaciones no les importaba disparar por disparar a las piernas, porque era un patrón.
porque disparar a las piernas hacía que esos jóvenes no volvieran a salir a manifestar porque estaban heridos, por ejemplo, ¿no? De esta forma evitaban que se repitieran las manifestaciones con los mismos jóvenes, ¿no? Entonces, otra forma de disparar era perdigones en la cara, perdigones en la espalda y a quemarropa, que te abren diferentes huecos en toda la piel, ¿no? Y sangres por todas partes, ¿no? Yo te podría, quizás, hubo una cifra en el 2017 que te hablaba de más de 20.000 heridos de bala, ¿no? En todas las manifestaciones, pero nunca lo sabremos. ¿Cómo estas personas han sido marcadas? Yo creo que el venezolano, más que la herida física, tiene la herida en el corazón, Eduardo. Es lo que yo he recogido, es lo que yo he recogido de tanto recorrerme el mundo y tanto conseguir a venezolanos en todas partes. Hay venezolanos hasta en Finlandia, en Noruega, donde tú menos te lo imagines, padeciendo su exilio, ¿no? Y aunque haya sido encarcelado, torturado, preso o simplemente han salido por la crisis, yo creo que lo que más le duele al venezolano es haberse tenido que ir de su país. El venezolano nunca tuvo la historia de emigrar, ¿no? El venezolano nunca se tuvo que ir de su país. Y en esta tragedia que nos está sucediendo ha impulsado a que más de 5 millones de venezolanos se hayan ido en el transcurso de estos años, ¿no? Y lo que guarda es la ansiedad de querer regresar. Lo que guardan es, en su mayoría, el deseo de volver a su país. El venezolano se reúne con venezolanos, el venezolano se inventa restaurantes venezolanos, el venezolano cocina comida venezolana, y se siente orgulloso de ser venezolano, ¿no? Muy pocos casos he conseguido de personas que se quieren olvidar de Venezuela. Algún caso quizás de torturados, ¿no? Que no quieren ni regresar ni volverse a acordar de eso. Pero en gran porcentaje de la diáspora, yo creo que el mayor dolor se lleva en el corazón, Eduardo. No hay un día en que tú no pienses en tu país. No hay un día en que tú no pienses en tu gente, en los que tienes allá, en tu familia. No hay un día en que tú no recuerdes sus paisajes, bueno, todo, ¿no? Todo lo que uno deja atrás, ¿no? Y el venezolano quiere a Venezuela. El venezolano siempre se sintió muy orgulloso de ser venezolano. Desgarrador y conmovedor lo que nos comentas, Tamara. ¿Cuánto tiempo crees que falte para que este infierno que se vive, que se encarna a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, y este dolor que se comparte con otros seres humanos al escuchar esto, cuánto crees que falte? ¿Qué recorrido le falta a la ley para que se aplique, para hacer público todo esto que se está viviendo allá? Mira, yo te voy a decir con sinceridad que si nosotros no tenemos una ayuda internacional real, algunos lo llaman fuerza multilateral por razones humanitarias, el R2P, el TIAR, o sea, de todo lo que se puede hablar, yo creo que vamos a tener dictaduras para rato, ¿no? Y te explico por qué. Ahora se está hablando se escuchan rumores de llamados a elecciones, de elecciones del CNE y todo esto, y nosotros no podemos ir a elecciones con un tirano. Ir a elecciones, a un proceso de elecciones con Maduro en el poder y su estructura, porque no es solamente Maduro, es la estructura criminal de Maduro, ¿no? En el poder es perder a esa Asamblea Nacional y perder el voto, votar el voto. Porque cuando tú votas en un estado que está tomado por iraníes, cubanos, rusos, Hezbollah, FARC, ELN,
donde hay territorios copados de ellos, donde no manda ni siquiera Maduro, porque hay municipios o pueblos donde está el ELN o la FARC o iraníes o, lo que tú, o colectivos donde no entra ni siquiera la policía de Maduro porque les teme, ¿no? O sea, no hay Estado. Cuando tú tienes grupos armados, insurrectos, que salen a las calles mandados por Maduro a reprimir a la población civil y que no les importa matar, porque el grado de impunidad en este momento, Eduardo, en Venezuela roza los 99%. Es decir, impunidad de todos los delitos que cometen estos criminales tiene el 99%. No hay Estado de Derecho en Venezuela. Entonces ellos actúan a sus anchas, salen los colectivos que son grupos insurrectos, armados, al lado de la Fuerza Armada Nacional, al lado de la Guardia, del Ejército, y se ponen al frente a atacar al ciudadano como atacan y reprimen los grupos de organismos de seguridad. Entonces, si tú vas a un proceso electoral sin seguridad, sin atacar el problema de seguridad que tiene Venezuela en este momento, que es tan grave como la hambruna y como la falta de medicinas. Y tú llegas ese día a las urnas, sacas a la gente a votar y te sale un solo colectivo en Caracas disparando al aire por los centros electorales, uno en Valencia, uno en Carabobo. La gente no se va a arriesgar a que le metan un plomo para defender un voto. La gente se va a ir a su casa y se va a proteger. Y Maduro, esto lo tiene muy bien planificado, porque primero tiene todo el control de la base de datos de los venezolanos en sus manos, con los cubanos al frente. Segundo, tiene un carnet de la patria en donde tienen todos los movimientos de las personas afiliadas. A las 2 de la tarde saben quién ha votado y quién no, y van y lo buscan a su casa para votar, o si no le ponen el voto con la maquinita. Entonces, hay centros electorales donde las mesas tienen 101% de votos. Votaron más de los que tenían que votar, por ejemplo. Es decir, el desastre de la base de datos del sistema electoral venezolano, de nuestro registro electoral. Personas que votan que tienen más de 20 años muertos, por ejemplo, ¿no? Llevado, además, por la manipulación del control social a través del carnet de la patria. Y la inseguridad que se vive en el país con los grupos irregulares que mandan incluso o que persiguen incluso más que los organismos de seguridad, te dicen a ti que tú no puedes ir a elecciones con esta estructura criminal mandando. Primero porque está usurpando el poder. Maduro no ganó unas elecciones libres. Maduro está usurpando el poder. Y segundo, porque estás haciendo en este momento, porque esto es noticia hoy, que un Tribunal Supremo de Justicia usurpador declare, le diga, mande a la Asamblea Nacional a fijar en 72 horas una nueva lista de postulantes al CNE. Y además la lista con los nombres de ellos, ¿no? Con rectores afectos al oficialismo. Entonces, elecciones libres, ¿en dónde? O sea, unas elecciones libres, ¿en qué país? Porque elecciones libres democráticas en Venezuela, por Dios, ¿con qué democracia? Si lo que tenemos es un grupo criminal, narcotraficante, corrupto, mandando, porque ni siquiera es un gobierno, ni un régimen, no, eso no lo podemos llamar nosotros ni régimen ni gobierno, tenemos que llamarlo por su nombre, estructura criminal al mando, que está preparado para apoderarse totalmente de Venezuela si vamos a unas elecciones parlamentarias, porque ahí sí es verdad que vamos a perder el Parlamento y ahí sí es verdad que van a decir, ah, pero ustedes fueron a votar, ustedes reconocieron, me reconocieron y además reconocieron a un CNE y fueron a votar. Sí, esas imágenes totalmente falsas.
cuando Maduro saludaba a una multitud invisible, por ejemplo. Todo esto es una farsa, una representación patética de lo que realizan estos personajes. En este sentido, podemos decir que hay una ausencia de institucionalidad, hay una ausencia de un Estado de Derecho, pero pudiéramos decir que en Venezuela existe una institucionalización de la violencia, una institucionalización de la tortura. Sí, 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 Eduardo. Eso es una de las cosas más graves, la institucionalización de la tortura en Venezuela, porque las instituciones públicas la conocen y la permiten. Es decir, tenemos un ministerio público, una fiscalía, una defensoría y un sistema de tribunales que conocen la tortura, que saben qué sucede, que las propias víctimas la denuncian en los tribunales cuando son presentados torturados, que la denuncian en la fiscalía y en la defensoría y no pasa nada. La institucionalización de la tortura es una de las cosas más graves que le puede suceder a una sociedad, porque cuando la víctima no tiene dónde denunciar un crimen como la tortura, que es un crimen de lesa humanidad, donde más bien denunciar puede ser peligroso para esa persona o para su familia, porque entonces después van por ellos, te dice lo vulnerable que vive hoy, que se vive en Venezuela hoy en día, ¿no? Es decir, tú no tienes buenas instituciones independientes, no hay un sistema de justicia independiente que te apoye y que te proteja. Ese sistema de justicia te ataca, te reprime, te intimida y te mete preso. Entonces, la vulnerabilidad en este sentido que siente el venezolano común y corriente y el venezolano de políticos, es decir, la clase política venezolana, es una de las cosas que a pesar de que haya protestas pequeñas en distintos puntos del país, que la gente se cohíba de salir de esas grandes manifestaciones masivas que tú podías ver antes. La gente está cansada, la gente tiene hambre, la gente tiene que sobrevivir y además de eso tiene que cuidarse de no caer preso porque todo el mundo sabe que sucede en esas mazmorras. Cuando un, cuando un régimen es capaz de presentar en tribunales a un militar muriendo, moribundo, porque fue torturado a tal punto de que llega a los tribunales moribundo, en silla de rueda, sin poder hablar, porque no podía gesticular palabra, con las uñas ensangrentadas, con un pie fracturado, y se le muere a la hora de haber sido suspendida esa audiencia por sus condiciones, a la hora y media, a las 2 horas se le muere en el hospitalito. El mensaje, en este caso para la familia militar, de la muerte del capitán Acosta Arévalo fue: yo soy capaz de hacer esto contigo si tú vas contra mí. Es decir, yo puedo asesinar a una persona a golpes y presentarlo en tribunales para que la gente lo vea y que se muera. Porque yo soy así, porque yo soy criminal. Y ese es el mensaje que le mandaron a los militares. El asesinato por tortura del concejal Albán, tirado desde el piso no sé cuánto del edificio del SEBIN, de la policía política. El mensaje era para los civiles, para los partidos políticos. Yo detuve a un concejal que llega de una reunión de Naciones Unidas y lo apresan en el aeropuerto y al tercer día aparece suicidado, ¿no? En la Plaza Venezuela. Una persona sana, una persona que no sufría de absolutamente ningún tipo de enfermedad y que muere de esa manera, y el mensaje es claro. Yo puedo matar a un concejal sin que me pase nada, sin que no pase nada. Y ese es el mensaje que le mandan a los políticos y a los civiles. Entonces,
la institucionalización de la tortura empieza por los organismos judiciales que la permiten y que todos son cómplices de lo que sucede en Venezuela. No hay un solo detenido por torturas en este momento. No hay un solo ejecutor de torturas que esté siendo castigado, porque son ellos mismos, y ellos no pueden ponerse presos a ellos mismos. Y cuando tú veas a un detenido, supuestamente porque era un torturador, es porque quién sabe de dónde lo sacaron, le están pagando no sé cuánto, se lo depositaron en la cuenta y dentro de 2 años sale, porque así funciona este régimen criminal. Tremendo. Tamara, estamos casi ya concluyendo. Un par de preguntas más me gustaría plantearte. Una es, existe hoy una pandemia llamada coronavirus. Podemos decir que también existe otro tipo de pandemia, otro tipo de mal cultural, ideológico, que le podemos llamar socialismo del siglo XXI, revolución bolivariana. No sé, cómo lo ideológico también se convierte justamente en un cáncer más terrible que un virus como el COVID-19. El ¿Podríamos estar coronavirus hablando? es el madurovirus, le digo yo a Venezuela, pero Sí, yo te puedo asegurar que el socialismo del siglo XXI es una pandemia latinoamericana. sí. Te puedo asegurar que el régimen de Maduro, el régimen de Castro trabajan para, de alguna manera, desestabilizar democracias en América Latina. La exportación del sistema represivo venezolano y cubano para, de alguna manera, desestabilizar democracias como la colombiana, como la chilena, como la ecuatoriana, como la boliviana, para de alguna manera desestabilizar procesos de transición y en algunos países, como Ecuador y Bolivia, por ejemplo, y lograr que vuelvan sus amigos, sus amigotes, ¿no? Lograr que revertir el hecho de que esos países hayan salido de estos grupos de socialistas, ¿no? Amigos, porque son todos amigos, los amigos del ALBA, nuevo grupo de Puebla que acaban de crear. ¡Qué horror! ¿No? Muchos de ellos deberían estar presos hoy en día y presentados en la justicia, y entonces se agrupan en grupos de Puebla, ¿no? Debemos que ponerle mucho cuidado a esto, Eduardo, porque ellos se están uniendo en un proyecto de poder continental. Y hay mucha gente que dice, tú sí eres exagerada, tú sí eres esto. No, 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 no. La dictadura de Maduro tiene tanto dinero, se ha robado tanto dinero y toda la semana saca tanto oro que lava en países que se prestan para lavar oro como Irán, como Turquía y como Rusia, que nadie sabe el poder económico que tiene para manejar armas, comprar armas, manejar grupos, afectos políticos, ideológicos y darles dinero para que hagan manifestaciones, alboroten la calle, etcétera, etcétera, en todo el continente. Y si hay algo peligroso, es eso. Si hay algo que debe alertar a la comunidad internacional, pero sobre todo al continente americano, al continente latinoamericano, es el poder que tiene la narcotiranía de Maduro y de la mano con los cubanos, con el régimen cubano, para ir por esos países que tienen inestabilidades, que tienen déficit de democracia, porque tienen problemas múltiples, y buscar que vuelvan a ser amigos, todos como los gobiernos que habían salido o que habían tenido anteriormente. Esto sería mi comentario final para ustedes, ¿no? Mi comentario final es que no pueden dejar que sistemas de ideologización, bien sea ideologizando juventud, bien sea ideologizando parte de la sociedad civil, para meter ese cáncer que es el socialismo del siglo XXI, porque es un cáncer, es una pandemia que tenemos, y buscar así destruir su sistema social, destruir su sistema democrático. Todos tienen que estar alertas de que esto suceda. Alerta México de que esto suceda. Por ejemplo, alerta Argentina de que esto suceda, ¿no? Entonces, les transmito esa preocupación porque hemos visto similitudes que ya están sucediendo
y que yo creo que mírense en el espejo de Venezuela, ¿no? A todo aquel que le guste el sistema socialista bolivariano, a todo aquel amante de la izquierda comunista, váyanse a vivir a Venezuela, váyanse con la familia, con toda la familia, pero eso sí, no se vayan enchufados del régimen a vivir en hoteles donde ellos tienen a los cubanos, no. Váyanse a pasar trabajo en los pueblos de Venezuela, donde no hay agua. Hay pueblos que no tienen luz desde hace 60 días. Hay pueblos que no tienen agua, que no les llega el gas, donde la gente tiene que agarrar un tobito de agua y caminar 5 kilómetros para buscar un tobo de agua para llevárselo para la casa. Porque eso es lo que no se ve afuera, cómo está viviendo el venezolano dentro de Venezuela. No Maduro y su palacio Miraflores con todos sus ricachones ahí, buchones, no, no, no. La gente en Venezuela. Entonces, si les gusta tanto, ¿por qué no van a Venezuela y van y prueban el socialismo del siglo XXI que destruyó un país petrolero, el cuarto país petrolero del mundo? Lo destruyó y hoy en día tenemos que traer gasolina. Finalmente, la realidad tiene que imponerse ante la ficción que muchas veces muchos asumen y quieren creer. Por último, Tamara, ¿tú consideras que estas protestas que se han dado de forma generalizada en la región, pensando en Colombia, en Chile, en México, estas protestas consideradas de grupos antifa, grupos anarquistas, que coinciden en un repudio al capitalismo, coinciden en consignas en contra de la propiedad privada? ¿Tú crees, como en algún momento llegó a decir el mismo Maduro, que esta brisa bolivariana está surgiendo en la región, tenga que ver con Venezuela, con Cuba, con estos centros de operaciones? Totalmente. No solamente estoy segura, lo afirmo. Y lo afirmo porque hemos visto venezolanos en esas protestas y porque los propios gobiernos han descubierto venezolanos en esas protestas. Fíjate las protestas de Estados Unidos hoy en día. Por ahí están en las redes fotos de algunos promotores de ellos en Miraflores con Maduro sacándose las fotos antes, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tengo ninguna duda de que esas protestas que vimos tiene que ver mucho con la ideologización latinoamericana y los movimientos estos que se dicen llamar progresistas, pero que no se han dado cuenta que de progresistas no tienen nada, porque mírense en el espejo de Venezuela, Cuba y Nicaragua, a ver si eso es progreso, ¿no? Y lamentablemente, Eduardo, acogen las necesidades de la gente, a lo mejor los déficits de políticas públicas para mejorar el bienestar social de esas sociedades, porque sí hay muchos déficits de bienestar social en países latinoamericanos, hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, y entonces ese malestar social es aprovechado por estos grupos ideologizados para llevarlos entonces a sistemas que no mejoran sus condiciones, porque Venezuela es el caso, porque Chávez llegó en el año 1999 prometiendo que Venezuela iba a ser un país del primer mundo y lo que hizo fue robar y robar y robar y destruirla hasta ser hoy lo que somos. Entonces, yo lo que digo es que la sociedad civil de cada uno de esos países tiene que fijarse en qué es lo que desean, en qué es lo que quieren, en progresar realmente y tener protestas reales y propuestas reales para los gobiernos para mejorar sus sistemas sociales, o quieren caer en estos grupos anarquistas que lo que buscan es apoderarse del poder por el poder, no para mejorarles a ellos sus condiciones de vida, sino apoderarse del poder para perpetuarse en el poder. Tamara, te agradezco mucho esta charla. Realmente me siento muy honrado y es una eh, gran referencia a todo lo que nos comentas, como estos avisos, lo que está pasando aquí en México. Ha sido un verdadero honor y toda mi admiración a una mujer tan valiente como tú, con todo este ímpetu que vamos a seguir adelante, gracias a personas como tú, Tamara. Te agradezco mucho a México Libertario, a Víctor Becerra, y bueno, nuevamente mi agradecimiento, Tamara. Bueno, muchas gracias, Víctor, por haberme invitado. Muchas gracias, Eduardo, por tenerme en tu programa. Y bueno,
estamos siempre a la orden para cualquier otra conversación o cualquier otra cosa que necesiten. Un verdadero gusto, pues muchas gracias y aquí continuamos.